Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este extraordinario programa El Poder de la Oratoria, que pertenece al canal en red de Todos Somos Toastmasters. Como ustedes bien saben, cada 15 días nos encontramos aquí tratando de trabajar en este maravilloso arte y apoyando a aquellos socios que quieren adentrarse en él a mejorar sus habilidades de comunicación y liderazgo. En este programa El Poder de la Oratoria tenemos 3 tipos de programas que ustedes ya han podido vislumbrar en meses anteriores. Tenemos Trabajando en la Oratoria, en donde fortalecemos las habilidades que todo orador debe poseer. Tenemos, por supuesto, también el de Compartiendo Perspectivas, en donde hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros a maravillosas autoridades a nivel nacional e internacional dentro de este campo de la oratoria. Y tenemos lo que es el café literario, ese momento extraordinario en el que podemos disfrutar de un maravilloso café y asimismo podemos compartir algunas de las extraordinarias obras de la literatura universal que representan un alto impacto para la comunidad internacional de oradores a la cual nos dirigimos. En esta ocasión quisiera hacer un breve paréntesis para decirles que el café literario que vamos a tener el día de hoy lo vamos a hacer disfrutando el café de un extraordinario amigo en Colombia que siempre nos está viendo cada 15 días en este programa. Hermano Eduardo Santander, te envío un muy fuerte abrazo y agradezco el gesto tan noble que tú tuviste de regalarme este delicioso café cuando tuvimos la oportunidad de compartir tribuna en el último encuentro internacional de oratoria que pudimos ver en Las Tunas, Cuba. En base a la extraordinaria ideología de José Martí, muchas gracias. Ahora bien, en este café que vamos a compartir hoy, quiero hablarles de una obra fantástica de un orador y escritor mexicano, el licenciado Óscar Juárez Cárdenas. Esta obra es titulada Los 3 faros del Caribe. Y hace referencia a esa ideología que nos decía José Martí, de que los oradores debemos de ser como los faros, es decir, visibles a muy larga distancia. Aquí nos habla de 3 personajes que son un ejemplo, que son un faro para esos jóvenes oradores de América Latina que creen que sus ideales deben ser revolucionarios para poder transformar a su sociedad. Y es así, damas y caballeros, como quiero empezar dando un pequeño resumen que se encuentra al reverso de esta extraordinaria obra, de quién es el licenciado Óscar Juárez Cárdenas. Él nació en Atlacomulco, el Estado de México, cursó sus estudios elementales y de preparatoria en su municipio natal, también estudió a nivel profesional en la Universidad Autónoma del Estado de México, cursando la licenciatura en Derecho, en donde se tituló con la tesis Fortalecimiento de los municipios a través de sus facultades legislativas. Este licenciado además cursó sus estudios de maestría en Derecho. Se ha desempeñado como abogado, catedrático universitario, regidor municipal, oficial del Registro Civil y Conciliador, secretario del Ayuntamiento de Atlacomulco y servidor público estatal. En el campo de la oratoria y de la declamación, tiene 2 primeros lugares nacionales, ha sido jurado calificador en múltiples concursos de oratoria, también ha sido secretario general del Foro de Oradores de México, también ha sido orador invitado en Cuba y en Ecuador, y ha tenido un reconocimiento como un jurista distinguido de la CONCAM y la presea José Muñoz Cota Ibáñez, personaje de nuestra historia mexicana, de quien fue discípulo en su momento. Ha sido también miembro de diversas asociaciones, como el presidente de Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México, presidente de la Academia Nacional de Oratoria, de la Confederación Nacional de Colegios de Abogados de México, secretario general del Foro Latinoamericano de Oradores y presidente del Instituto Nacional de Oratoria, licenciado Isidro Favela Alfaro.
Aquí nos habla él de que esos tres personajes a los que hace referencia son los tres faros del Caribe. Por supuesto, un saludo al licenciado Óscar Juárez Cárdenas y a la CONCAM, institución que ha llevado de la mano para poder fortalecer el trabajo de los abogados en nuestro país. Ahora bien, entrando un poquito al estudio de este libro, ¿cuáles son esos tres faros de los que nos habla en este caso el licenciado Óscar Juárez Cárdenas? En una primera instancia nos narra un poco sobre de la vida de José Martí, un gran héroe para la Revolución Cubana y también uno de los mejores oradores, me atrevería a decir, de toda América Latina. Nos narra la historia de José Martí desde el punto de vista de su vida diaria. ¿Cómo era José Martí el maestro? ¿Cómo era José Martí el político? ¿Cómo era José Martí el orador? Y nos dice cuáles son algunos de sus principales discursos, como aquel discurso de Los Pinos, cuando él hacía referencia a que debíamos de ser esos nuevos pinos. También nos habla de cómo era José Martí como poeta. Es así como entonces ese verbo revolucionario vino a impactar de una manera importante a lo que venía siendo el pensamiento cubano y vino de cierta forma a convertirse en toda una escuela del pensamiento y de la oratoria en Cuba, que es a lo que se le conoce como la escuela martiana. De la misma forma nos habla de otros dos personajes muy importantes, por supuesto, tanto en la historia de Cuba como en la historia de toda América Latina. Hablamos de Armando Ardávalos. Y aquí me quiero permitir leer una pequeña biografía de la cual el autor hace referencia en su libro, en donde nos dice quién es este personaje y por qué fue tan importante. Basta con empezar diciendo que participó en su momento en la Justa Internacional de Oratoria que organizaba el periódico El Universal y que es uno de los concursos nacionales que todavía tenemos en nuestro país y que sigue reuniendo a los mayores talentos de nuestra patria mexicana. Armando Hart Dávalos nos dice que cursó sus estudios universitarios en la Universidad de La Habana, una universidad bellísima por cierto y de gran trascendencia histórica, donde se destacó como dirigente estudiantil, reformista en las primeras movilizaciones contra la dictadura de Fulgencio Batista. Se inició en la vida política como miembro del Partido Ortodoxo. También nos dice que luego integró el Movimiento Nacional Revolucionario, que en 1956 fue uno de los fundadores del movimiento 26 de julio, integrando su primera dirección nacional. En 1957 fue detenido por la dictadura de Fulgencio Batista y condenado a varios años de prisión por pertenecer a este movimiento del 26 de julio, que había iniciado la lucha armada contra Batista, pero luego él logró fugarse. Poco después fue designado el coordinador nacional del movimiento. En enero de 1958 fue detenido nuevamente y permaneció en prisión hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Se desempeñó como ministro de Cultura desde la constitución de ese organismo en 1976 hasta 1997. Luego fue designado director de la oficina del programa Martiano. Es además importante mencionar que es el presidente de la Sociedad Cultural José Martí. Entonces, este ilustre personaje, aquí podemos ver, según nos narra el autor, cómo impactó en la vida política de su país, cómo defendió su ideología y cómo utilizó tribunas como orador para poder defender esos ideales, convirtiéndolo en uno de los tres grandes faros que nos menciona el licenciado Óscar, que habrían de iluminar ahora el pensamiento de la juventud mexicana. Por otra parte, nos habla de una persona extraordinaria, que es el maestro Carlos Alberto Suárez Arcos, a quien también le envío un muy fuerte abrazo y que seguramente nos está viendo desde Las Tunas, Cuba. Él nació el 10 de mayo de 1972 en Las Tunas. Es licenciado en Ciencias Sociales con especialidad en Filosofía. Trabajó en la Universidad del Oriente en Las Tunas como profesor de Filosofía. Ha realizado investigaciones, porque además de ser un extraordinario orador, es también un académico, sobre el tratamiento histórico-filosófico,
y es autor de varios artículos y trabajos, tales como El Concierto de la Palabra y Oradores, como Oradores Aldeanos Vanidosos, el Club de Oratoria Martiana, un proyecto de desarrollo comunitario. Actualmente es profesor principal de la asignatura Historia de la Filosofía, presidente del Club de Oratoria José Martí en Las Tunas, Cuba, es vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí, también en Las Tunas, secretario de capacitación del Foro Latinoamericano de Oradores y ha recibido premios a nivel internacional dentro del área de la oratoria, pues es subcampeón latinoamericano de oratoria en Xaltocan 2009 y campeón latinoamericano de oratoria en Xaltocan 2010, siendo incluso en años posteriores jurado de esta que se podría decir es una de las más altas tribunas en materia de concurso que nosotros tenemos en nuestro país, al ser el único concurso latinoamericano que tenemos en México. Este licenciado, por supuesto, además nos narra cómo fue esa obra de José Martí, y no quisiera despegarme sin primero comentarles que me pedía el maestro Carlos Suárez Arcos que hiciera mención en algún momento en que tuviéramos oportunidad de que se les invita a formar parte de ese foro internacional de oratoria que se abre en Cuba, Trinchera de las Ideas, en el año 2016. En fechas posteriores estaremos compartiendo la convocatoria con la intención de que sean muchos los mexicanos que quieran ir a representar a nuestro país y también de nuestro público en América Latina que se sumen a esta justa internacional en donde se hace un congreso muy bueno, donde se habla de temas académicos de la oratoria y en donde también hay un concurso internacional. Y no quisiera, por supuesto, despedirme sin mencionar algunas palabras del ilustre José Martí, cuando él nos decía este mensaje que nos deja a los oradores de todo el mundo. Y nos dice que orador sin instrucción es palmera sin aire. ¿De qué le sirven las hojas a la palmera si el benévolo aliso no las mueve? ¿De qué le sirve el cauce al río si no tiene agua que rodar por él? ¿De qué le sirve la fluidez al orador si no tiene nutrición en el intelecto que corresponda a las facilidades de los labios? Por eso él nos decía que los oradores debían ser como los faros, visibles a muy larga distancia. Damas y caballeros, ha sido un gusto enorme poder recomendarles esta obra dentro de nuestro café literario. Más adelante tendremos la oportunidad de hablarles de otras obras en donde, así como en esta ocasión, mencionamos la ideología de la Revolución Cubana a través de estos tres grandes personajes de la historia de América Latina, les estaremos también hablando de otros grandes autores. Tal vez por ahí mencionaremos esa importancia que tuvo la oratoria en la Magna Grecia, que tiene en el México, por supuesto, revolucionario, independentista, y en nuestro México actual. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este café que nuestro amigo Eduardo Santander nos ha hecho favor de proporcionar para lo que viene siendo nuestro café literario en el poder de la oratoria, y esperamos poder verlos una vez más dentro de 15 días para seguir hablando de este maravilloso arte en el que estoy seguro que ustedes tendrán una extraordinaria huella. Muchas gracias.